Mi nombre es Juan. Hoy me encuentro aquí para contarles algo muy importante sobre el libro que escribí, el Apocalipsis. A lo largo de los años, este texto ha sido objeto de numerosas interpretaciones equivocadas y muchos lo han visto como un libro de terror, caos y destrucción. Sin embargo, nada podría estar más alejado de la verdad. El Apocalipsis no es, como algunos piensan, una narración sobre el mal y su victoria. Es, en realidad, un mensaje de esperanza y redención, un testimonio de la segunda venida de Cristo, un evento que ha sido predicho en la Biblia en numerosas ocasiones. El Apocalipsis describe lo que sucederá antes, durante y después de este glorioso acontecimiento. Hoy, deseo compartir con ustedes el propósito real de este libro, uno que tiene un profundo significado para la Iglesia de todos los tiempos. Aunque muchos pastores e iglesias evitan hablar de él, ya sea por miedo o por la dificultad de comprender sus símbolos y profecías, este libro es esencial para todos los creyentes. De hecho, es el único libro en la Biblia que promete una bendición especial a aquellos que lo lean y lo comprendan. Según lo dice claramente en su 3er versículo, «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca». El Apocalipsis contiene profecías que aún no se han cumplido, pero que todos creemos que se cumplirán pronto. Es un libro que nos habla de un futuro cercano, de un tiempo que se acerca rápidamente y de la necesidad urgente de estar preparados para lo que está por venir. A través de mis visiones, fui testigo del propósito divino, y como mensajero de este revelador libro, mi misión es ayudar a la Iglesia a comprender los mensajes profundos que nos ofrece para que podamos vivir con la esperanza y la fe firmes en el retorno de Cristo. Desde la isla de Patmos, donde el destierro se convirtió en revelación, el Apocalipsis nos muestra la gloria de Cristo y el destino de la humanidad. Escribe en los comentarios una oración breve que brote de tu corazón. Señor, abre mis ojos a tus profecías, oh Jesús, prepárame para tu venida. Pregunta, ¿qué imagen del Apocalipsis, como el Cordero en el trono o las 7 iglesias, te inspira más a buscar a Dios hoy y por qué? Si este mensaje ilumina tu entendimiento sobre el fin de los tiempos, dale like para que llegue a más corazones y compártelo con alguien que necesite esperanza en medio de la tribulación. Permítanme contarles más acerca de mi vida, para que puedan entender mejor el contexto en el que recibí las visiones que ahora les comparto. Como muchos de ustedes ya saben, fui uno de los 12 discípulos que Jesús eligió para seguirle, pero no fui un discípulo cualquiera. Fui conocido como el discípulo amado. Tuve el privilegio de caminar cerca del Maestro, de ver sus milagros, de oír sus enseñanzas y sobre todo de compartir con él en momentos de profunda intimidad. Recuerdo como si fuera ayer la última cena, cuando me recosté sobre su pecho. Fue en ese momento, mientras Jesús nos hablaba a todos, que sentí su amor y cercanía de una manera tan profunda que cambió mi vida para siempre. Antes de seguir a Cristo, era un simple pescador en Galilea, pero mi vida dio un giro radical el día que Jesús me llamó a ser uno de sus discípulos. Desde ese momento, fui testigo de milagros asombrosos. Vi a los ciegos recobrar la vista, a los muertos resucitar y a los enfermos ser sanados con solo un toque de su mano. Fui testigo de su crucifixión, de su resurrección y de la gloria con la que se presentó después de vencer a la muerte. Vi el sepulcro vacío, vi a Jesús resucitado lleno de gloria y poder, y este evento fortaleció mi fe y reafirmó mi misión. La resurrección no fue solo un acto físico, fue la garantía de la victoria de la luz sobre la oscuridad, de la vida sobre la muerte y de la esperanza sobre la desesperación. Después de la ascensión de Jesús, continué predicando, guiando a los creyentes y ayudando a fortalecer la iglesia naciente. Viví en Éfeso, donde escribí mi evangelio y varias epístolas, exhortando a la iglesia a vivir en el amor de Dios y a mantener la verdad en sus corazones. Sin embargo, el contexto en el que vivíamos se volvió cada vez más difícil. Fue bajo el gobierno del emperador Domiciano que la persecución contra los cristianos alcanzó niveles insoportables. Domiciano era un hombre cruel, un emperador que exigía ser adorado como un dios. Cada año, en el Día del Señor, todos los ciudadanos debían quemar incienso ante un altar y proclamar «César es el Señor», una declaración que chocaba directamente con nuestra fe,
que proclamaba que solo Jesús es el Señor. Era un mandato que desafiaba nuestra lealtad, nuestra devoción y nuestra identidad como seguidores de Cristo. El rechazo a este mandato no quedaba sin consecuencias. Los cristianos que se negaban a adorar a César enfrentaban una brutal persecución, y yo no fui la excepción. Por proclamar el Evangelio y mantener firme mi testimonio, fui condenado a morir. Mis enemigos, con toda la crueldad del Imperio Romano, decidieron enviarme a una muerte horrible, arrojándome a una caldera de aceite hirviendo. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que el poder de Dios era más fuerte que la muerte misma. Mientras me sumergían en el aceite hirviendo, no sufrí daño alguno. El aceite que debía consumir mi carne se convirtió en un testimonio vivo del poder milagroso de Dios. Los que me rodeaban, atónitos y aterrorizados, no pudieron hacer más que reconocer que algo sobrenatural había sucedido. Incapaces de matarme, decidieron desterrarme, enviándome a la isla de Patmos, un lugar desolado y apartado, donde el Imperio Romano enviaba a aquellos a quienes deseaba condenar a una lenta agonía. Pero en Patmos, lo que mis perseguidores pensaron que sería mi fin, se convirtió en el comienzo de una de las revelaciones más poderosas que la humanidad haya conocido. Fue en ese lugar inhóspito, rodeado de rocas y viento, que recibí la presencia de Dios de una manera que nunca había experimentado antes. Fue allí, en la soledad y el sufrimiento, que se me revelaron los secretos del futuro, el destino final de la humanidad y la gloria eterna de Dios. Patmos, que debía ser mi lugar de muerte, se transformó en el escenario de una visión celestial. Patmos, un pedazo de tierra rocosa, desolada y bañada por un mar interminable, parecía un lugar olvidado por Dios y por los hombres. Sus caminos eran áridos, sus montañas desnudas, y la vida que alguna vez existió allí parecía haberse desvanecido con el tiempo. No había árboles, no había fuentes de agua fresca, solo la inmensidad del mar, y un sol abrasador que parecía sellar la isla con su calor implacable. Mis días transcurrían en medio del silencio y el viento, rodeado por las rocas, las cuales, como los recuerdos, parecían desmoronarse lentamente bajo mis pies. Los días eran largos y las noches aún más solitarias. La isla de Patmos, que debía ser mi prisión final, se convirtió en el lugar donde encontré la presencia de Dios de una forma tan poderosa que jamás imaginé. Estaba solo, abandonado, y parecía que el mundo se había olvidado de mí. Sin embargo, fue precisamente en este aislamiento extremo que Dios me permitió ver lo que nadie más había visto antes. En mi soledad, cuando ya no tenía esperanza de escapar de esta condena, el Espíritu de Dios me arrebató a un reino celestial, donde la realidad era más vívida y más clara que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra. Fue en el día del Señor, el primer día de la semana, cuando me encontraba en oración y meditación, buscando consuelo en la presencia divina, cuando sentí una paz profunda que solo la presencia de Dios puede traer. Mi alma se elevó, y de repente, todo a mi alrededor desapareció. Me encontré en una dimensión espiritual más allá de la isla, más allá de la realidad que conocía. En ese momento, escuché una voz que sonaba como una trompeta, resonando con una autoridad inigualable. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Al voltear, vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, con una gloria y un poder que excedían cualquier imagen terrenal. Estaba vestido con una túnica larga que llegaba hasta los pies, con un cinto de oro a la altura del pecho. Sus cabellos brillaban como la nieve, sus ojos ardían como llamas de fuego y sus pies brillaban como bronce fundido. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, un sonido tan potente que resonaba en todo mi ser. La visión fue tan sobrecogedora que caí como muerto ante su presencia. Nadie puede estar ante la santidad de Dios sin ser abrumado por su magnificencia. Pero en ese momento sentí una mano poderosa sobre mí. Era la mano de Cristo, dándome fuerza y consuelo, levantándome y diciéndome: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Desde los sellos que anuncian juicios hasta las trompetas que claman justicia, el Apocalipsis nos llama a permanecer fieles en medio de la gran tribulación. Deja en los comentarios una sola línea de compromiso: «Señor, quiero ser fiel hasta el fin», o «Cristo, guíame en tu verdad». Pregunta:
¿En qué área de tu vida necesitas fortaleza para resistir la tentación o la persecución, como las iglesias de Esmirna o Filadelfia? Haz un acto de fe. Comparte este video con alguien que necesite ser animado a perseverar, y si las visiones de Juan te están hablando, apóyalo con un like para que este mensaje alcance a más personas que buscan prepararse para la venida de Cristo. Este acto de gracia y amor me dio nueva vida, y con ello, la misión que debía cumplir. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. No era solo una visión celestial, era la revelación del futuro de la humanidad. Las palabras de Cristo, llenas de poder y autoridad, me dieron una tarea que nunca imaginé recibir. Mi misión era transmitir estas visiones, este mensaje divino, a las iglesias, a aquellos que perseveraban en la fe y a aquellos que, como yo, sufrían por proclamar el Evangelio en tiempos de gran tribulación. Lo que sucedió después fue aún más asombroso. Mientras me encontraba postrado ante él, una visión tras otra se me fueron revelando, todas con un propósito claro: mostrar lo que ocurriría en los últimos días, el fin de los tiempos y la victoria final de Cristo sobre el mal. Las visiones incluían juicios y bendiciones, señales y advertencias, la caída de Babilonia y la gran batalla entre el bien y el mal. Cada visión era un mensaje de esperanza y de justicia, un recordatorio de que, aunque el mal parezca prevalecer en el presente, la victoria final pertenece a Dios. Lo que vi no solo era un evento futuro, sino un llamado a la perseverancia. Las pruebas que las iglesias y los creyentes enfrentarían eran terribles, pero había una promesa: aquellos que permanecieran fieles serían recompensados, recibirían la corona de la vida y vivirían en la presencia de Dios para siempre. La revelación del Apocalipsis fue dada en un momento de desesperación, en el más oscuro de los exilios, cuando parecía que todo estaba perdido. Dios me eligió, a mí, el apóstol Juan, para ser el portador de este mensaje divino, para ser el testigo de lo que vendrá. Y aunque el sufrimiento era grande, el propósito divino detrás de todo esto era aún más grande. Cada palabra, cada visión, era parte de un plan que se estaba cumpliendo. No se trataba solo de mi vida, ni de la vida de las iglesias a las que debía enviar el mensaje. Se trataba del destino final de toda la humanidad, del juicio y la redención, del fin del mal y la instauración de un nuevo reino eterno. Mi exilio en Patmos, un lugar de muerte, se convirtió en el escenario de la revelación más gloriosa que jamás podría haber imaginado. Mi tarea era clara: escribir y transmitir lo que vi, asegurándome de que todos los creyentes, en todos los tiempos, pudieran escuchar la advertencia, entender la esperanza y prepararse para el regreso triunfante de Cristo. La visión que recibí no fue solo un mensaje celestial, sino un recordatorio de que las pruebas de este mundo son transitorias, mientras que la gloria que está por venir es eterna. En medio de la desolación de Patmos, cuando sentí que la vida se desvanecía a mi alrededor, fue cuando Dios me dio un propósito más grande que cualquier sufrimiento humano. Cada día en la isla parecía una eternidad, pero mientras estaba allí, Dios no me dejó solo. Mi alma, que antes se sentía aplastada por el peso del aislamiento, fue levantada por la revelación de su plan divino para el mundo. En mi soledad, entendí la importancia de cada visión, la relevancia de cada mensaje que me fue entregado, y la necesidad urgente de transmitirlo a aquellos que aún caminaban en la oscuridad. Una vez más, fui arrebatado en espíritu y me encontré en un entorno completamente distinto. No era la isla rocososa que me había visto condenado a vivir, sino un lugar que no podría describir con palabras terrenales. Estaba en la presencia misma de Dios, rodeado por una majestuosidad que me dejaba sin aliento. Frente a mí, vi a Cristo, glorificado y lleno de poder, cuya presencia transformaba todo a su alrededor. Era más que una visión, era una experiencia transformadora. Recuerdo claramente cuando me fue revelado el misterio de los 7 sellos, los juicios que caerían sobre la tierra, los jinetes del Apocalipsis y las trompetas que anunciarían el fin de la era. Cada sello, cada trompeta, cada copa derramada sobre la tierra era una advertencia, un recordatorio de la gravedad del pecado humano y la justicia de Dios. Vi los horrores que le aguardan al mundo por rechazar a su Creador, pero también la promesa de redención para aquellos que perseveraran en la fe. Vi cómo, a través de la purificación de los juicios, la humanidad sería llamada a arrepentirse
y regresar a Dios. Mis ojos, por primera vez, pudieron ver lo que el resto de los creyentes aún no había comprendido. El Apocalipsis no es un libro para temer, sino un libro para advertirnos, para hacernos conscientes de lo que está por venir. Dios, en su misericordia, había elegido este tiempo, este lugar, este exilio, para mostrarme lo que necesitaba ser proclamado a toda la humanidad. Al principio, la magnitud de lo que veía me dejaba atónito. Las imágenes eran tan intensas, tan profundas, que me costaba asimilarlas. Las visiones del juicio final, de la batalla entre el bien y el mal, y de la gloriosa victoria de Cristo, se entrelazaban de una manera que desbordaba mi entendimiento. Y en medio de esta lucha cósmica, Dios me daba la certeza de su soberanía, su control sobre todo lo que sucedía, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Los juicios que vi no eran solo castigos, sino actos de restauración. Cada uno de ellos representaba un paso hacia la purificación final, el momento en el que la justicia de Dios sería finalmente restaurada sobre la tierra. Y lo que más me impresionaba de todas esas visiones era la certeza de que, a pesar de todo el sufrimiento que precedería a la segunda venida de Cristo, aquellos que se mantuvieran fieles serían recompensados con una vida eterna de paz y justicia junto a Dios en su reino. Las visiones continuaron, cada vez más claras y poderosas, mostrándome el futuro del pueblo de Dios, la caída de Babilonia, la persecución de los justos, pero también la victoria final sobre todas las fuerzas del mal. Cuando vi a Cristo en su gloria, su rostro resplandeciendo como el sol, entendí que todo lo que había experimentado, todo lo que había sufrido, no se comparaba con la magnificencia de lo que estaba por venir. La promesa de la redención era inquebrantable, y el sufrimiento presente no era más que un leve contratiempo en comparación con la gloria eterna que Dios tenía preparada para aquellos que permanecieran firmes en su fe. Mi misión era clara. No se trataba solo de escribir un libro, sino de ser un testigo de lo que vendría. No solo para mí, sino para todos los creyentes que pasaran por las tribulaciones. El Apocalipsis era una carta de esperanza, un mensaje de que el sufrimiento de este mundo no es el final, sino un preludio a la victoria de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Dios, en su infinita sabiduría y amor, me permitió ver esta visión para que pudiera compartirla con ustedes, para que no se desanimaran ante las pruebas, sino que se mantuvieran firmes, sabiendo que la victoria final es nuestra en Cristo Jesús. Y aunque en aquel momento de mi vida no podía entender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, el Espíritu me guió y me dio la fuerza para escribir, para registrar cada palabra con precisión. Mi exilio en Patmos, que inicialmente me pareció una condena, se transformó en una revelación divina, una bendición que me permitió ser el portavoz de la verdad y la esperanza de la segunda venida de Cristo. El Apocalipsis culmina con la victoria de Cristo, el Rey de Reyes, y la promesa de una nueva Jerusalén donde no habrá más llanto ni dolor. Escribe públicamente tu oración en los comentarios. Jesús, ven pronto, oh Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Tu declaración puede inspirar fe en otros. ¿Qué aspecto de la nueva Jerusalén, la presencia de Dios, el río de vida, el árbol de la vida, aviva más tu esperanza y cómo te motiva a vivir hoy? Lleva esta esperanza más lejos. Comparte este video con tu familia, amigos o iglesia para que juntos anhelen la venida de Cristo. Si este mensaje fortaleció tu fe, deja tu like para que sigamos proclamando la victoria eterna de nuestro Salvador. La primera visión que recibí fue tan poderosa que, por un momento, me sentí abrumado por la magnificencia de lo que veía. Estaba en el Espíritu, apartado de todo lo que conocía, cuando vi una figura gloriosa, radiante como el sol, ante mí. Era Cristo, pero no como lo había conocido en la tierra. Esta vez, Él estaba en su forma glorificada, lleno de majestad y poder, con su rostro resplandeciente como el sol en su máximo esplendor, con ojos como llamas de fuego que penetraban hasta lo más profundo de mi ser. Él me habló con una voz que sonaba como el estruendo de muchas aguas, poderosa y llena de autoridad. Su presencia era tan abrumadora que caí a sus pies como muerto, incapaz de sostenerme ante su gloria. Pero su mano, tan llena de gracia, se posó sobre mí levantándome suavemente y me dijo: «No temas, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero ahora vivo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Con estas palabras,
sentí una paz profunda y una comprensión que antes me era desconocida. Él no solo me revelaba su gloria, sino también la misión que debía cumplir. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Las 7 iglesias. La primera parte de las visiones que me fueron reveladas fueron cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada iglesia representaba un aspecto diferente de la iglesia cristiana, algunas fieles, otras desviadas, algunas en persecución, otras complacientes. Cada mensaje de Cristo contenía palabras de aliento, corrección y advertencia. A la iglesia de Éfeso, Cristo les recordó su amor inicial, pero también su falta de fervor, exigiéndoles que regresaran a su primer amor. A la iglesia de Esmirna, que estaba bajo gran persecución, les dio consuelo, prometiéndoles la corona de la vida si perseveraban. A la iglesia de Pérgamo les advirtió sobre la tolerancia hacia la enseñanza falsa y el pecado, llamándolos al arrepentimiento. A Tiatira les mostró su amor por sus obras, pero los condenó por tolerar la enseñanza de Jezabel, que llevaba a la inmoralidad. A la iglesia de Sardis les dijo que parecían vivos, pero estaban muertos espiritualmente y necesitaban despertar. A Filadelfia les prometió protección divina durante el tiempo de prueba, y a la Odisea les advirtió contra la tibieza espiritual, instándolos a ser fervientes. Los 7 sellos. Luego, la visión avanzó y vi cómo el Cordero, Cristo, comenzó a abrir los 7 sellos de un libro que estaba sellado con 7 sellos, un libro que representaba el futuro de la humanidad y el cumplimiento del juicio de Dios. Cuando el primer sello fue abierto, un jinete montó un caballo blanco. Este jinete llevaba un arco y una corona, y salió para conquistar. Algunos interpretan este jinete como la conquista del Evangelio, mientras que otros lo ven como el principio de las tribulaciones que vendrán. El segundo sello abrió el paso a un jinete sobre un caballo rojo, que trajo consigo la guerra y la violencia, un recordatorio de la devastación que la humanidad se trae a sí misma a través del conflicto. El tercer sello reveló un jinete sobre un caballo negro, simbolizando la hambruna y la escasez, trayendo consigo el sufrimiento debido a la falta de alimentos. El cuarto sello mostró un jinete sobre un caballo amarillo, llamado Muerte, y el Hades lo seguía, trayendo consigo la muerte por varias causas, como plagas, guerra y hambre. El quinto sello reveló las almas de los mártires bajo el altar de Dios, clamando por justicia. Ellos habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios, y se les dio vestiduras blancas como símbolo de su pureza y justicia. Finalmente, al abrirse el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se oscureció y la luna se volvió roja como sangre. Las estrellas cayeron del cielo y los cielos se desvanecieron como un rollo que se enrolla. El terror se apoderó de la humanidad y todos, desde los reyes hasta los esclavos, se escondieron, pidiendo que las montañas y las rocas cayeran sobre ellos para ocultarse de la ira de Dios y del Cordero. Las trompetas. Después, vi a 7 ángeles que recibían trompetas, y cuando cada trompeta era tocada, un juicio diferente caía sobre la tierra. El primer ángel tocó su trompeta y trajo granizo y fuego mezclados con sangre que cayeron sobre la tierra, quemando la tercera parte de los árboles y la hierba verde. El segundo ángel tocó su trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo fue lanzado al mar, convirtiendo la tercera parte del mar en sangre y matando a la tercera parte de los seres vivientes en el mar. La tercera trompeta trajo una gran estrella llamada Ajenjo, que cayó sobre los ríos y fuentes de agua, volviéndolas amargas y causando la muerte de muchos. La cuarta trompeta oscureció el sol, la luna y las estrellas, trayendo caos y oscuridad a la tierra. La quinta trompeta liberó de un pozo el humo de un abismo, y del humo surgieron langostas demoníacas que atormentaban a aquellos que no tenían el sello de Dios en sus frentes. La sexta trompeta liberó a 4 ángeles atados junto al río Éufrates, quienes al ser liberados trajeron un ejército de 200 millones de jinetes que mataron a la tercera parte de la humanidad. La humanidad, a pesar de estas terribles plagas, no se arrepintió de sus malas obras y persistió en su idolatría y maldad. Las copas de la ira de Dios. A continuación, vi a 7 ángeles que derramaban las copas de la ira de Dios sobre la tierra. La primera copa derramó úlceras dolorosas sobre los seguidores de la bestia.
La segunda copa convirtió el mar en sangre, matando toda la vida marina. La tercera copa convirtió los ríos y fuentes de agua en sangre, un acto de juicio por la sangre de los santos derramada por los malvados. La cuarta copa hizo que el sol quemara a los hombres con gran calor, pero, en lugar de arrepentirse, blasfemaron contra Dios. La quinta copa trajo oscuridad y dolor sobre el reino de la bestia. La sexta copa secó el río Éufrates para preparar el camino para los reyes del este, y de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta salieron espíritus malignos que reunieron a las naciones para la batalla final, Armagedón. La batalla final. La última gran batalla que se librará será entre las fuerzas del bien y del mal, el último enfrentamiento entre Cristo y las fuerzas que lo rechazan. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, derrotará a la bestia, al falso profeta y a todos sus seguidores. La bestia y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y azufre, y Satanás será atado y arrojado al abismo, donde permanecerá durante 1000 años. La caída de Babilonia. Antes de la victoria final, vi la caída de Babilonia, la ciudad que simboliza la corrupción, el pecado y la rebelión contra Dios. El ángel me mostró cómo Babilonia, que había seducido a las naciones con su inmoralidad, sería destruida en un solo día, y los reyes de la tierra llorarían por su caída. Pero el cielo se alegrará, porque se habrá hecho justicia, y la corrupción será eliminada de la tierra. La victoria final de Cristo. Finalmente, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. La nueva Jerusalén descendió del cielo, adornada como una novia, y Dios moró con su pueblo. No habría más dolor, ni sufrimiento, ni muerte, porque Dios mismo estaría con ellos. Enjugaría todas sus lágrimas y habitaría con su pueblo por siempre. El juicio final fue un recordatorio claro de que todo lo que se siembra, se cosecha. Aquellos que permanecieron fieles recibirían la vida eterna, mientras que los que rechazaron a Dios enfrentarían su condena eterna. La visión culminó con la aparición de Cristo en su gloria, quien gobernará por los siglos de los siglos, trayendo paz, justicia y redención a toda la creación. Así terminó mi visión, con una revelación de esperanza y victoria, un mensaje claro para todos los cristianos. La batalla contra el mal ya está ganada, y la victoria final de Cristo es segura. La segunda venida de Cristo y el juicio final. La última parte de mi visión fue la que, aunque llena de maravillas, también me dejó sin aliento, pues vi el cumplimiento de todas las promesas divinas. La segunda venida de Cristo. En medio de la tribulación, del sufrimiento y la oscuridad que había presenciado, este momento fue la culminación de la esperanza cristiana. Vi el cielo abrirse, y de él descendió un caballo blanco, y el que lo montaba era llamado Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y sobre su cabeza llevaba muchas coronas. Su rostro resplandecía con la gloria de Dios, y su nombre, escrito en su vestidura, era la palabra de Dios. Con justicia, él juzgaría y haría la guerra. El ejército celestial le seguía, montado también en caballos blancos, vestido con lino fino, blanco y limpio. Era un ejército glorioso, pero bajo la autoridad de Cristo. De su boca salía una espada afilada con la que derrotaba a las naciones, y él las regiría con vara de hierro, aplastando a aquellos que se habían rebelado contra él. Él pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso, y sobre su muslo estaba escrito su título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo vino, todo lo malo fue derrotado de un solo golpe. La bestia, el falso profeta, y todas las fuerzas del mal fueron lanzadas al lago de fuego y azufre. Satanás, que había engañado a las naciones durante siglos, fue apresado, atado y arrojado al abismo, donde permanecería durante 1000 años, sellando su derrota definitiva. Esta victoria no solo era la derrota de un enemigo, sino la instauración de la paz eterna que Dios había prometido. Después de esta batalla final, vi un gran trono blanco, resplandeciente, del cual emanaba una luz tan pura que ni la tierra ni el cielo podían permanecer ante él. Ante ese trono, todos los muertos, grandes y pequeños, fueron llamados a comparecer. Los libros fueron abiertos y el libro de la vida fue desvelado. Cada uno fue juzgado según sus obras, según lo que estaba escrito en los libros. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos,
y cada uno fue juzgado según sus acciones. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la separación eterna de Dios, la condenación final para aquellos que rechazaron la salvación. Pero para aquellos que permanecieron fieles a Cristo, para aquellos que perseveraron en la fe a pesar de las pruebas y persecuciones, la promesa era clara. El vencedor heredará todas las cosas, y Dios será su Dios, y ellos serán sus hijos. Estos fieles disfrutarían de la bendición eterna, viviendo en la presencia de Dios para siempre, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Vi entonces un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. El mar ya no existía más. Y vi la nueva Jerusalén, la santa ciudad, descender del cielo, adornada como una novia para su esposo, hermosa, perfecta, sin mancha ni arruga. La ciudad brillaba con la gloria de Dios, y en ella no había necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero era su lumbrera. Dios, que había vivido en medio de su pueblo desde el principio, finalmente se reunía con ellos para siempre. La ciudad de Dios estaba llena de paz, de gozo, de luz, y no había más dolor, ni más llanto, ni más sufrimiento, porque todas las primeras cosas habían pasado. Dios mismo enjugaría las lágrimas de sus ojos, y no habría más muerte, ni tristeza, ni dolor. El que venciera, heredaría todo. Era la consumación de todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo a lo largo de la historia. Dios dijo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y a todos los que habían perseverado, les ofreció un acceso completo a esta ciudad gloriosa, la morada eterna de Dios. Quienes se mantenían fieles y obedientes a sus enseñanzas, serían parte de esta nueva creación, disfrutando de una comunión perfecta con Dios para siempre. La urgencia del mensaje del Apocalipsis. Mis hermanos y hermanas, lo que vi no es solo un relato antiguo o una visión lejana. Lo que recibí fue un mensaje para todos nosotros, para la Iglesia en todo el mundo, para los creyentes de todos los tiempos. El Apocalipsis no solo habla de cataclismos futuros, sino de la urgencia con la que debemos vivir nuestra fe hoy. Nos llama a mantenernos firmes, a no caer en la complacencia, a no permitir que el pecado o la tibieza nos aparten de la verdad de Dios. La segunda venida de Cristo es una realidad inminente. Cada uno de nosotros debe estar preparado para ese momento, viviendo con la esperanza de su retorno y la firmeza de saber que, a pesar de las tribulaciones y las luchas, la victoria final pertenece a Cristo. Esta no es solo una advertencia, sino una invitación a vivir con fe, esperanza y amor, sabiendo que el tiempo está cerca y que la eternidad con Dios es lo que nos espera. El mensaje del Apocalipsis nos llama a reflexionar sobre nuestra vida, a examinar nuestra relación con Dios y a asegurarnos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Que nunca olvidemos que nuestra fidelidad a Cristo es lo que nos garantiza nuestra herencia eterna, y que debemos vivir con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que la paz y la justicia de Dios prevalecerán. El tiempo está cerca, y Cristo vendrá, no como un cordero sacrificado, sino como un Rey glorificado que traerá consigo un juicio justo y la restauración completa de su reino. Ven, Señor Jesús, y que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Si te ha gustado este video y te ha ayudado a comprender el mensaje del Apocalipsis de una manera más profunda, no olvides suscribirte al canal. Dale like, comparte este mensaje con tus amigos y familiares y deja un comentario abajo sobre lo que más te impactó o te hizo reflexionar. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra y a llegar a más personas con este mensaje de esperanza y fe. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.